vamos a hablar de los dones, ¿sales? Muchos nos preguntamos qué dones tenemos. ¿Ya saben qué dones tienen cada uno de ustedes? ¿Sí? Bueno, los que ya saben, pues qué bueno que ya saben, porque hay unos que estamos aquí y dices, bueno, ¿y qué don tengo yo? ¿No? Y nomás andamos para acá y para allá y no sabemos qué don tenemos. Precisamente vamos a hablar de los dones, ¿vale? Mira, vamos a primero empezar, que el objetivo es entender plenamente qué clase de dones, ¿sí?, nos capacita Dios, recordando que todos los dones son una herramienta para unirse, ¿sí?, y para usarse y no para guardarse. Y muchas veces los dones que tenemos los guardamos y no los usamos. Y tú sabes qué dones tienes, pero muchas veces los guardamos, ¿cierto o no? Los escondes y Dios nos los dio para que los usáramos, ¿sí? Y que los estemos en activos. Y tu don, tú sabes qué don tienes. Y si no sabes qué don tienes, precisamente esa clase se llama los dones. Son 3 categorías de dones por los que están anotando, para que sepas y tú te identifiques qué don tienes y empiezas a usarlos, ¿ah? Mira, yo creo que todos tienen aquí ahorita tienen un marcador y una pluma, ¿cierto o no? Sí. Sácala si la tienes. ¿Sí lo tienes? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve cada cosa que tenemos aquí? Para marcar algo importante. Para usarlo, sí, para usarlo, todos sabes para usarlo. Pero si tú te fijas, cada uno de esos tiene diferente función. Sí. Es así como los dones. Este marca, ¿cierto o no? Y este te va a escribir. Este no puede hacer lo que esto hace. Tienen diferente función. ¿Sí? Cada cosa tiene diferente función. Por eso ese es un ejemplo que tú sepas. Así es Dios. Con esos dones que tú tienes diferentes dones, pero tienes que saber para qué los vas a utilizar, porque son diferentes. Qué sencillo, ¿no? Y a veces decimos, no manches, una pluma y una sí. Son diferentes funciones lo que tiene cada uno. De igual manera, escucha, Dios nos ha dado regalos que debemos utilizar, y esos regalos son los dones, ¿sí? Esos son los dones que nosotros tenemos, pero tú tienes que saber cómo utilizar cada don que Dios te ha dado, porque entonces si no estuvieras guardando ese don que Dios te dio, lo estuvieras escondiendo, y por eso Dios te lo dio ese don. Yo quiero que busques Romanos 11:29, y cuando lo tengas me puedes indicar con tu mano, por favor, que ya lo tienes. Romanos 11:29. Si ya lo tienen, me levantas tu mano. Ok. Vamos a leer, dice, porque irrevocables son ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿los dones de dónde provienen? De Dios. Escucha, los dones de manifestación son regalos que Dios nos da para beneficios de otros, ya que al entender los dones podemos identificar la vida de otros hermanos. Dichos dones son, con mis dones yo tengo que bendecir a otro hermano, con mis dones yo tengo que beneficiar a otra persona. Eso es lo que yo tengo que hacer con mis dones. Si tú te fijas, cada uno somos diferentes, ¿cierto o no? A lo mejor yo soy diferente a Ivonne es más chispa, yo soy más callada o diferente, pero yo tengo que identificar cuáles son mis dones para que yo los empiece a reflejar con los otros hermanos. Ahora, esos dones de manifestación son varios, y yo te los voy a, tú que estés apuntando, yo quiero que tú los apuntes para que sepas, si tú los tienes, te vayas identificando cuál de ellos tienes tú. Y uno de esos es la palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es una revelación, escucha, de parte de Dios para una guianza, ¿sí?, de parte del Espíritu Santo. Esa es la palabra de sabiduría. Ahora, la palabra de conocimiento es otra, y esta es una revelación
de información que va más allá de lo natural, o sea, es sobrenatural. La fe es una acción de lograr cosas que por sí solas no podríamos desarrollar confiadamente. Necesitamos de Dios y esa fe. ¿Sí? ¿Sí van apuntando? Tienes que, bueno, ¿Palabra de ustedes... sabiduría y conocimiento? Sí, es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y fe. Ahora vamos con los dones de sanidad. Hay diferentes formas por las cuales Dios se manifiesta y por lo regular son extraordinarias, que ya te dije que son las de sabiduría, conocimiento y sanidad. Otra es de hacer milagros. Yo quiero que tú te vayas identificando qué dones tienes y talentos, ¿va? De hacer milagros. Es el poder de Dios en acción que va más allá de las leyes naturales. Ahora sigue la profecía. Es la unción de Dios a través de una persona para animar, exhortar y confrontar a las personas. Sí, eso es la profecía. Eso es lo que te va a ayudar. Yo quiero que tú te vayas identificando cada don, ¿va? Sigue. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Es la habilidad de discernir qué espíritus entran en conflictos en la vida de la gente. Si tú te fijas, hay personas que detectan que entra esa persona. ¿Sí? Entonces tú tienes que identificar, y eso es un discernimiento de espíritus que Dios te da. Otra, interpretación de lenguas. ¿Sí? Es la interpretación sobrenatural de las lenguas. Dios usa a una persona para que sepa lo que está hablando. ¿Sí? No nomás es hablar, sino Dios va a usar las personas para que sepan que están hablando. O no sé, tú a lo mejor cuando estás hablando en lenguas, hay veces que tú las entiendes, porque está el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Va? Y así como esto, hay diversidad de operaciones, pero Dios, escucha, que hace todas las cosas en todo. Él es el mismo. Dios pone todos los dones y es el mismo. Pero escucha, ¿quién da los dones? Dios. ¿Sí? ¿Da los dones Dios? Vamos a ver quién da los dones. Yo quiero que busques Efesios 4:6. Efesios 4:6 al 8. Si ya lo tienes, también me puedes indicar con tu mano y vamos a ver quién da los dones. ¿Lo tenemos? Bueno, dice: un Dios y el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Viste? O sea, Dios nos regaló esos dones. Tú y yo tenemos dones y talentos, pero muchas veces los hemos escondido. Y vamos a ver cuáles son esos dones. Vamos a ver los dones ministeriales, ¿vale? Que todos a veces no lo sabemos. Que es el apóstol, que es el profeta, que es el evangelista, que es el pastor y que es el maestro, ¿vale? Pero vamos a ver qué función tiene cada uno de ellos. El apóstol, escucha, establece y fortalece a la iglesia. Ese es un apóstol. El apóstol te está fortaleciendo la iglesia, ¿sí? Y está estableciendo. El profeta da el mensaje de Dios directamente. ¿Va? El evangelista es el encargado de predicar el evangelio, ¿sí? Él se encarga de predicar el evangelio. El pastor, vamos con el pastor. ¿Cuál es su función del pastor? Es el que lleva el alimento y cuida a las ovejas. Esa es su función del pastor. Ahora vamos a ver qué es el maestro. ¿Repites las del pastor? El pastor es el que lleva alimento y cuida a las ovejas. ¿Y el maestro? ¿Qué hace el maestro?
El maestro enseña la palabra y no se queda ahí. Estudia y le busca. Es el que te va a enseñar la palabra. Y tú le buscas, y él le busca una cosa y ella le busca otra, pero está estudiando la palabra, pero saca tantas cosas porque le gusta y es el maestro. Y por eso tú te tienes que fijar qué don tienes y qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí vamos bien? Ahora vamos a ver los dones operacionales. ¿Sabes? Vamos a ver cuáles son. Yo quiero que tú te vayas identificando cuáles tienes, para que sepas qué don tienes y en qué función tienes que estar. Pero no nomás que lo guardes, sino que lo empieces a hacer, que lo empieces a enseñar. ¿Sí? Los dones operacionales. Estos dones los poseemos, ¿sí? Dios nos ha creado con ellos y debemos entender que son para beneficio de otros. No es para ti, es para beneficio de otros. Al igual que los otros dones, se nos otorgan por misericordia y con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué es? Para que yo edifique el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál? La gente que llegue y nosotros mismos nos estemos alimentando, ¿sí? Y nos estemos edificando. Con eso es el propósito. Y para que sepas, vamos a buscar Romanos 12, 6 al 8. Romanos, ¿ya lo tienen? Romanos 6 al 8. ¿Tú lo tienes? Me dices. ¿Voy muy rápido? Romanos 6, capítulo 6. ¿Sí, muy rápido? Romanos 12, 6. Romanos 12, 6 al 8. Te dijeron que va a mudar. ¿Quieren que me regrese? Sí. ¿Pero sí me están entendiendo? ¿Sí lo entendieron? Pero ahí te brincaste, ¿no? Perdón, en donde dijiste de la interpretación de lenguas. Primero es el don de lenguas. Bueno, mejor apuntarlo y luego ya me Sí. termine. Bueno, seguimos, A ver, ¿Ya tienen Romanos 12, 6 al 8? sí. Bueno, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado, si ese de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, es de servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Sí? Dice, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con libertad, dice, el que preside con alegría. ¿Vale? Ese es Romanos 12, ¿sí? 6 al 8, que es el que leemos. Ya les vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Y son el don de percepción. Vamos a ver qué es ese. ¿Dónde qué? Don, Percepción. ¿ya lo tienen? Percepción. ¿Ya lo tienen? Bueno, este percibe claramente la voluntad de Dios. ¿Sí? El 2, el don de servicio. Don de servicio. Son las personas que disfrutan al servirles a las demás personas. Ese es el don de servicio. O sea, los disfrutan tanto que ellos, tú los ves y están ahí, y hay unos que les cuesta tanto servir, ¿cierto o no? Y hasta convivir con ellos. Entonces ese es el don de servicio. Ahora seguimos. ¿Ya lo apuntaron? Con el don de enseñanza. El don de enseñanza es aquel que disfruta la enseñanza y la investigación y comunica la verdad. O sea, a él le encanta enseñar. Y tú te fijas, hay personas que les encanta enseñar. Y hay unos que los pastores que les gusta predicar y ahí están. Entonces, ese es el don de enseñanza. Es aquel que disfruta y enseña y, sí, y investiga. Y no nomás se queda ahí, sino comunica la verdad a la persona. Porque no se queda con eso, sino está, investigue una cosa y investiga otra. Ahora vamos con el don de exhortación. ¿Sí? Vamos a ver cuál es su función. Motiva
y exhorta a las personas para que vivan en victoria. Anime siempre a las personas, échale ganas, mira que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Esa es la persona que está en exhortación, cada rato está exhortando a las personas, animando a las personas. Seguimos con el don de administración, ¿sí? Disfruta de distribuir y organizar. Por lo regular, esa persona se vuelve un líder, porque le gusta dirigir, le gusta ordenar. Entonces esa persona después a veces ya está liderando una persona y ya tiene gente a su cargo, porque pone todo en orden. O sea, tú estás haciendo eso, tú haces eso, y ya tiene gente. Entonces esa persona se vuelve un líder. La mayoría se vuelve un líder. Y sigue entonces el don de compasión. Es aquel que se preocupa por las necesidades de otros y les muestra la compasión y el amor. ¿Cierto? Ese es. Pero hay unos que no tenemos eso. Hay unos que les damos y en lugar que tú les animes con ese amor y con esa compasión, a veces nosotros mismos los tiramos. Pero es que tenemos que ver qué don tenemos nosotros. A lo mejor puedes tener 2 o 3 de estos. Y tienes que identificar qué don Dios te ha dado. Y cuando tú veas eso, apúntalo y dices: Dios, ayúdame a desarrollar mi don y a que yo le muestre para nosotros. Y recuerda que al principio que yo te dije que es para qué, para beneficiar ¿a quién? ¿A quién? A las demás personas, al cuerpo de Cristo. Es para que tú hagas esto. Ya escucha. Es un don, el don es un regalo inmerecido. Si otorgado por Jesús para edificación de su iglesia, Dios nos lo dio, pero para que nosotros edifiquemos a la iglesia y para que nosotros estemos edificando a la iglesia y estemos creciendo. Entonces yo quiero que tú te fijes qué don tienes, porque fíjate este lugar y cuántos faltan. Entonces tenemos que identificar qué don tienes tú para ayudar a otros. Ahora, ¿cómo vamos a lograr todo esto? A través de la oración, a través de la lectura, a través del estudio de la palabra, que nos ayuda a nuestro espíritu a acatar la voluntad de Dios y siendo útiles para el propósito para el cual hemos sido creados. Porque tú y yo tenemos que saber con qué propósito hemos sido creados. Y sabiendo eso vamos a funcionar mejor. Porque luego llegamos aquí y no sabemos con qué propósito yo estoy aquí. Pero yo te dije que tú tienes un don y un talento. Y no es para esconderlo. Es para que tú y yo lo saquemos y lo demos a las personas. Y no nomás a los de aquí, a los alumnos de tu casa. ¿Va? Y escucha, y a través de esas habilidades que Dios nos ha dado o que a mí me ha dado, yo debo motivar y recordarles que todo lo que yo tengo es para beneficiar a otros, para ayudar a otros. Y tú y yo por eso estamos aquí, porque tenemos que ayudar a otros con nuestros dones y con nuestros talentos. Y yo creo que si tú te identificaste con uno de estos dones, le digas a Dios: Dios, ayúdame. Si tú tienes algún don, a lo mejor es el apóstol, o a lo mejor es el profeta, o maestro, o el evangelista, o el maestro, vete fijando, ¿no? Es más, aún estando aquí en alabanza, te tienes que fijar si es tu don estar aquí arriba. Pero hay muchas veces que nos aferramos a estar en un lugar donde no nos corresponde. Porque nos aferramos a algo que dice Dios: ahí no te toca estar. Tú tienes que estar estado, pero tienes que identificar cuál es tu don y cuál es tu talento. ¿Sí? Entonces, yo con esto cierro. Quiero que quede en tu corazón que tenemos dones y talentos y que todos son un regalo de Dios, ¿sí? Pero no es para nosotros, es para el beneficio de la iglesia de Cristo. Y es para que tú y yo crezcamos y para que la gente de aquí igual salga y crezca. Y eso lo puedes usar también en tu casa.
¿va? Entonces yo te voy a invitar que tú te pongas de pie y le digas a Dios, enséñame cuál es mi don y cuál es mi talento. Y muéstramelo a través de esta clase. Que seas tú el que me ayude. Y úsalos, por favor, no lo guardes. Úsalo.